datos del ejemplo visto en clase y que se encuentra dentro del aula virtual sobre la actividad específica de la invertasa cuando tenemos 3 cepas. Entonces aquí tenemos la cepa 1, 2, 3, aquí está la actividad específica de la invertasa medida en porcentaje. Nótese que está aquí el nombre de las cepas, es la 74A, 201C y 80C. Bien, nosotros sabemos que las hipótesis que tenemos que probar primero son las hipótesis del cumplimiento de los supuestos para que el estadístico de F en el análisis de varianza sea factible de ser calculado. ¿Cuáles son esas hipótesis? Bueno, tienen que ver con los supuestos que se hacen sobre los errores. Los supuestos que tenemos sobre los errores son los siguientes. Ellos tienen que ser independientes e igualmente distribuidos en forma normal. Es decir, la función de los errores, su función de distribución es igual a la normal versus la función de distribución distinta de la normal. La media de estos errores es 0 y las varianzas de los errores en cada tratamiento son iguales. Quiere decir que yo aquí tengo que probar en H0 que la varianza de los errores con el tratamiento 1 es igual a la varianza de los errores con el tratamiento 2, igual a la de la varianza de los errores con el 3, contra al menos 1 es diferente. En estas hipótesis de los supuestos, tanto la de normalidad como en esta, nosotros para que se cumplan esos supuestos tendremos que tener que no se rechaza H0, es decir, tenemos que tener significancias altas, mayores de 0.05, de preferencia mayores de 0.10. Bien, la hipótesis, en cambio, que es nuestro objetivo de estudio, es probar que la media de actividad específica de la invertasa con la cepa 1, con la 2 y con la 3, que estas 3 medias son iguales, contra la alternativa de que para al menos una de las cepas la actividad específica de la invertasa promedio difiere. Es decir, al menos una de estas medias es distinta. Por supuesto que si una es distinta, dos son distintas. Bien, vamos a hacerlo. Tenemos aquí en la base de datos que hacer primero, siempre tienen que estar incluidos los descriptivos. Entonces, lo primero que hacemos es hacer el análisis de descriptivos. Entonces, nos vamos a descriptivos, esto nosotros ya lo tenemos muy sabido. Ponemos descriptivos, aquí pedimos nuestra variable cuantitativa, nuestra variable respuesta, nuestra variable aleatoria, que es la actividad específica de la invertasa. Le decimos OK y tenemos una variable agrupante que en este caso es la cepa. ¿Ok? Agrupa en 3 y tenemos 3 repeticiones para cada una de las cepas. ¿Ok? ¿Qué queremos que nos reporte? Solamente el summary section. O sea, nada más. ¿Ok? Y la corremos. Bien. Nosotros aquí tenemos para además nos dio las normalidades. Aquí tenemos los datos, se fijan, para la cepa 74A. Esta es su media, su desviación, el mínimo, el máximo. Acá tenemos la de la siguiente, aquí tenemos la de la cepa 201C y acá tenemos la de la cepa 80C. ¿Se dan cuenta? Esto lo vamos a tener que simplificar en una tablita. Nos venimos acá y aquí lo tenemos. ¿Se fijan? Hice una tabla en donde fui poniendo su media, su desviación, su error estándar. También pedí los intervalos de confianza, los acomodé, el valor mínimo, el máximo. Esto es indispensable. Nadie puede publicar el output tal como nos los da el NCSS. ¿Ok? Bien, con esto tenemos nuestra tabla de descriptivos ya totalmente hecha. Y ahora nos vamos a ir a hacer las pruebas que ya quedamos que eran importantes, las de los supuestos. Primero, nos vamos a ir a análisis. En análisis nos vamos a ir a ANOVA, ¿ok? Y le vamos a decir One Way ANOVA. ¿Por qué? Porque solo tenemos un factor, con 3 niveles, pero solo tenemos un factor. Y hacemos clic.
Bien, aquí otra vez le decimos cuál es nuestra variable aleatoria, nuestra variable respuesta es la invertasa, ¿ok? ¿Y quién es nuestra variable agrupante? Ella es la cepa, que hace 3 grupos, como dijimos antes. ¿Qué queremos que nos reporte? A ver, queremos que nos reporte los supuestos, por supuesto. Queremos que nos reporte la normalidad y la igualdad de varianzas. Acabamos de ver las hipótesis. Queremos que nos reporte la ANOVA. Queremos que nos reporte la prueba de Welch. La vamos a dejar porque la prueba de Welch va a hacer una prueba cuando las varianzas no son iguales. Y Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis es la prueba cuando no hay normalidad. Entonces, si hay normalidad de igualdad de varianzas, es el ANOVA. Si hay normalidad, pero no hay igualdad de varianzas, es la prueba de Welch. Y si no hay normalidad, entonces hago una prueba no paramétrica, que es la prueba de Kruskal-Wallis. En esta prueba, que veremos con detalle más adelante, no se está probando la hipótesis de igualdad de medias, sino la hipótesis de igualdad de medianas. ¿Ok? Bien. Entonces ahora nosotros vamos a quitar por lo pronto la prueba de comparaciones múltiples y la vamos a correr. Muy bien, lo primero que tenemos que ver es el cumplimiento de los supuestos de normalidad. Y aquí tenemos, a ver, la normalidad de los errores. Residuals es lo mismo que errores. Este supuesto nos dice que tengo niveles de significancia, hizo varias pruebas, y tiene niveles de significancia de 0.61, 0.60 y 0.77, por supuesto que no rechazamos H0, y en H0 que teníamos que la función de distribución era la normal. Chequen ustedes cómo no la estamos rechazando y la hipótesis nula es la función de distribución de los errores es la normal. Entonces, ese supuesto se cumplió. Vamos a ver el que sigue, ¿ok? Vamos a ver el de igualdad de varianzas y el NCSS hace 4 pruebas. Nosotros nos vamos a conformar casi siempre con la de Leven, pero tenemos otras más. En todas ellas, fíjense, nosotros tenemos que .18, .18, .13, bueno, si te pones muy exigente no, pero con estos niveles de significancia tenemos igualdad de varianzas. Luego entonces venimos y checamos, este supuesto también se cumplió, aquí no rechacé. Y ahora me voy a ir a hacer la prueba, quiere decir que yo pruebo la igualdad de medias con el ANOVA. ¿Por qué? Porque puedo perfectamente realizar la prueba de F. Se cumplió la normalidad de los errores, se cumplió la igualdad de varianzas de los errores en cada tratamiento y podemos hacer la prueba de F. No necesitamos hacer una prueba no paramétrica, no necesitamos hacer la prueba de Welch y entonces nos vamos a verla. Vamos a ver el análisis de varianza que ustedes ya han visto cómo se realiza. Fíjense bien, tenemos una pequeña diferencia aquí en nuestras cajas, por eso es que en la prueba de igualdad de varianzas tienes en la de Bartlett .13, te fijas, ya no le convence mucho, pero todo está arriba del 10%. Vamos a ver el ANOVA, ¿ok? Nosotros ya vimos cómo el ANOVA nos da una columna para grados de libertad, una columna para las sumas de cuadrados, para los cuadrados medios o varianzas de tanto de las debidas a cepa como la varianza del error. Luego el estadístico de F, que ahora sí estamos seguros de que lo podemos construir sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se cumplieron los 2 supuestos para construir este. Y su nivel de significancia, que miren ustedes, pues debe ser mucho más pequeño que una décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima. Y nosotros, recuerden, nos ponemos como tope máximo de nivel de significancia el .05. Entonces aquí creo que podemos rechazar el de que las medias son iguales. Con este nivel de significancia estamos rechazando. Recuerden que aquí no necesitamos ir a buscar a tablas. ¿Por qué? Porque ya nuestro paquete nos dio la mínima alfa a la cual H0 se rechaza. ¿Ok?
Vean ustedes, aquí este es el término en el ANOVA. El primero es between groups, que significa que entre grupos. ¿Quiénes eran nuestros grupos? La cepa. Y within groups, adentro de los grupos. ¿Qué variación hay adentro de los grupos? La que se debe al error. Y la suma de estas dos nos tiene que dar esta. Lo puede usted hacer más tarde. Como nosotros hemos rechazado H0, sabemos que al menos una de las medias distintas. Volvemos a nuestras hipótesis y tenemos para al menos una de las cepas, la actividad promedio de la invertasa difiere. ¿Cuál es la que difiere? Esto lo tendremos que hacer ahora en una prueba que se llama posterior, ¿ok? Ya no necesitamos esto y ahora solamente le vamos a pedir que nos dé la prueba de Duncan, ¿ok? Que es una prueba posterior. En esta prueba, que se van comparando la MU1 con la MU2, la MU1 con la MU3 y la MU2 con la MU3 para ver cuál o cuáles de estas difieren. Con el ANOVA lo único que sabemos es que al menos una difiere. ¿Difieren las tres? ¿Difiere una y otras dos son iguales? ¿Cuál es la que difiere y las otras dos son iguales? No lo sabemos. Nos lo va a contestar Duncan y le hemos puesto aquí .05. ¿De acuerdo? Que nos la corra. Y ahora sí tenemos... Aquí tenemos, a ver, ¿qué nos dice? Tenemos la media más chica, que es de 72.93. ¿A quién corresponde esta media estimada? Esta es X/1, el estimador de MU1. Entonces, ella vale, para 74A, para la cepa vale 72.93. Y me dicen que la MU1 de 74A difiere de las otras dos. O sea, difiere de los grupos 201C y 80C. O sea, que la media de invertasa de esta cepa difiere de las otras dos. Y luego, la media que le seguiría en tamaño sería la 80C. Vean su estimador. De 72.9 sigue 89.5. También difiere de las otras dos. Y por último, la media más grande es 91.26, que corresponde a la cepa 201C y difiere de las otras dos. Quiere decir que las tres medias, MU1 difiere de MU2, difiere de MU3, que la media más pequeña corresponde a la cepa 74A, la media intermedia corresponde a la 80C, y la media más grande a 201C, y que sus estimadores en este experimento, que si lo replico esos estimadores pueden cambiar, pero en este experimento son 72.9% de la actividad específica de la invertasa, 89.5. Fíjense cómo este output del NSS es un poquito confuso, entonces yo lo tengo más bonito. Vean ustedes. Así como pusimos nuestros estadísticos descriptivos en una tabla que es publicable, ahí vacié todo, también tenemos para actividad específica de la invertasa los resultados de Duncan. Aquí están los resultados de Duncan. Me dice, tengo 3 subconjuntos homogéneos. Esta es la media más pequeña y corresponde a 74A, a esa cepa, la intermedia 89.5 al 80C y la 201 a esta. Fíjense cómo los estimadores de sus desviaciones son muy importantes. La 201 tiene la media más grande y también la desviación estándar más grande. La que tiene la media más chica tiene la desviación estándar más chica, solo que su media es muy pequeña, no nos sirve. Fíjense bien en los intervalos de confianza para que ustedes se den cuenta que ellos no se interceptan, son conjuntos ajenos. Esta va de 72.5 a 73.3. No se intercepta con este intervalo que va de 88.7 a 93.7 y menos con este que va para acá. Nosotros podemos concluir entonces que si se quería una media más grande, esta la podemos obtener
con la cepa 201C. Gracias.